Amados hermanos, tengan todos muy buenos días. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo, dándoles la bienvenida a nuestra escuela dominical en casa. Estamos desarrollando las enseñanzas alrededor del tema la práctica del perdón. Y el día de hoy desarrollaremos el tema específico el perdón de Dios a pesar de la infidelidad de su pueblo. El perdón de Dios a pesar de la infidelidad de su pueblo. Y vamos a estar fundamentando la enseñanza del día de hoy en el capítulo 16 del libro de Ezequiel. Capítulo 16 del libro del profeta Ezequiel. El objetivo de la enseñanza del día de hoy es reconocer que Dios es fiel a su pacto, a sus promesas, y que por su gran amor hacia nosotros nos perdonó en Jesucristo, cubriendo nuestros pecados para restaurar nuestra relación con Él y con nuestros hermanos. Ezequiel fue un sacerdote, miembro de la aristocracia de Jerusalén, que fue llevado al exilio babilónico en el año 597 a.C. Ezequiel recibió una visión junto al río Quebar en Babilonia. Él fue contemporáneo de Daniel y profetizó a Israel durante el exilio en Babilonia. Este capítulo que previamente hemos leído es un relato de una historia de amor entre Dios y su pueblo. Cómo Dios desde el origen de su pueblo amado le rescató y le tomó para sí. Le hizo crecer, le hermoseó, y como su pueblo se enorgulleció y le fue infiel, haciéndose despreciable, entonces Dios aplica disciplina a su pueblo. Pero como Dios es un Dios infinitamente misericordioso, también perdona a su pueblo a pesar de su infidelidad. En la primera parte de esta enseñanza vamos a estar mirando la hoja de vida de Jerusalén. Hoja de vida de Jerusalén. Y la hoja de vida de Jerusalén la vamos a ver inmersa en los primeros 34 versículos del capítulo 16 de Ezequiel. Inicia diciendo el versículo 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. La biblioteca Mundo Hispano afirma sobre el libro de Ezequiel que es una colección de 52 oráculos, mensajes o visiones divinamente entregados al profeta. El principio de cada oráculo está indicado claramente por una de dos frases. Vino a mí la palabra de Jehová o la mano de Jehová vino sobre mí. En este mensaje, de forma metafórica, se representa la historia de vida de Jerusalén como una mujer. Jerusalén es descrita desde sus tiempos de nacimiento, pasando por su juventud y adultez, y plasmando en ellos su vida de crecimiento, de amores, y de un matrimonio afectado por el adulterio y la fornicación, que Ezequiel denomina como abominaciones. El matiz del término hebreo utilizado para abominaciones es la raíz toebash, que significa algo asqueroso, algo detestable. En el pasaje alude integralmente a tres categorías de significado. Por un lado, Jerusalén
se hace detestable ante Dios por la práctica de la idolatría que adultera la relación con Dios, un Dios misericordioso y lleno de amor. Por otro lado, el pueblo de Jerusalén fracasó en la observación de las normas divinas, invalidando así el pacto que había hecho con Dios. Además, Jerusalén rompe la relación familiar con su esposo Jehová el Señor para ir tras amantes y prostituirse con ellos. Todo esto define entonces lo detestable, lo asqueroso o abominable de Jerusalén ante los ojos de Dios. A continuación entonces observaremos la hoja de vida de Jerusalén, su origen, su juventud y su adultez. Entonces lo primero que observaremos acerca de la hoja de vida de Jerusalén es su origen. Eso lo vemos inmerso en los primeros 6 versículos del capítulo 16 de Ezequiel que hemos leído previamente. Y la palabra de Dios allí nos muestra que Jerusalén es de descendencia cananea. Palestina ha tenido varios nombres, uno de ellos es Canaán, llamada así por el hecho de que sus primeros habitantes fueron descendientes de Canaán, y se usaba este nombre para designar al país que se encontraba entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. En la tierra de Canaán fue donde los israelitas se asentaron luego de que Dios les diera, por mano de Moisés y Josué, la tierra por heredad. El texto también nos indica que Jerusalén tiene por padre un amorreo, hija de padre amorreo, es decir, un pueblo de Canaán, y de madre etea, también un pueblo de la tierra de Canaán, de los cananeos. Y con respecto a su origen, observamos también que el texto nos muestra que hubo desdicha en su nacimiento. Nos muestra que Jerusalén en su nacimiento fue arrojada en su sangre a campo abierto a la intemperie, con destino de muerte. No fue cortado su cordón umbilical, dice la palabra, no fue lavada con agua para limpieza, no fue frotada con sal, que era una costumbre en ese entonces de asepsia, no fue envuelta en pañales, sino que fue arrojada en el campo a la intemperie, fue aborrecida con desprecio de su vida, porque ni siquiera fue puesta en un lugar visible para que alguien que tuviese misericordia la recogiese. No, fue arrojada en su sangre a campo abierto para morir. Pero es en este preciso momento cuando entra en escena nuestro Dios. El Señor quien pasa a su lado y tiene misericordia de ella y le dice, vive, rescatándola de aquella situación. El origen de Jerusalén. Lo segundo que vamos a observar es la juventud de Jerusalén. La vemos plasmada en los versículos 7 al 14 del texto en estudio. Y el verso 7 nos dice que Dios la formó, que Dios la hizo crecer, la hizo grande, la hizo hermosa de forma completa. A Jerusalén, en su juventud, se le formaron los pechos, creció su cabello, Dios la protegió. Ella estaba desnuda. Como ya se había hecho una mujer, necesitaba cubrir su desnudez y entonces el Señor la protegió, cubrió su desnudez. A Jerusalén, en su juventud, le llegó el tiempo de amores. Entonces Dios, dice la palabra, que extendió su manto sobre ella y la cubrió en su desnudez. Dios la tomó para sí, la hizo suya, hizo pacto con ella.
Eso de pacto, en este momento, en el contexto en que se desenvuelve la narración y de acuerdo a la alegoría, está hablando del noviazgo que hubo entre Jerusalén y el Señor. Hizo pacto con ella, pactaron noviazgo para luego tener nupcias. Luego dice la palabra que el Señor la hizo suya, es decir, ya le da un trato marital, ya la toma como esposa. Jeremías en el capítulo 2, versículos 1 y 2 nos muestra esa imagen. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio. Cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. En su juventud, el Señor fue providente. Dios fue providente a Jerusalén. La lavó, la limpió, la perfumó, la vistió, le dio calzado, la adornó con brazaletes, dice la palabra, con collares, con anillos, con joyas. Dignificó a Jerusalén, puso corona en su cabeza, la alimentó, la hizo hermosa en extremo, le dio de su gloria. Dice la palabra que no porque Jerusalén fuera hermosa por sí misma, sino que la hermosura de Jehová el Señor se posó sobre ella. Un tercer aspecto que veremos de la hoja de vida de Jerusalén es la adultez de Jerusalén. Eso lo vemos inmerso en los versículos 15 al 30 del texto en estudio. El versículo 15 dice, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. Jerusalén prostituyó su vida, se enorgulleció a causa de su hermosura y de su fama. Se prostituyó con todo el que pasaba por la calle. Se prostituyó con los bienes que Dios le dio. Se hizo imágenes y las adoró. Fornicó con ellas, dice la palabra, y fornicó con los de Egipto, con los de Asiria, con los de Canaán, con los caldeos. Caso semejante denuncia el profeta Isaías sobre la infidelidad de Israel con el Señor. Isaías en el capítulo 57, los versos 7 al 9 dice, sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama. Allí también subiste a hacer sacrificio, y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo, porque a otro y no a mí te descubriste, y subiste y ensanchaste tu cama, e hiciste con ellos pacto. Amaste su cama donde quiera que la veía. Y fuiste al rey con ungüento, y multiplicaste tu perfume, y enviaste tus embajadores lejos, y te abatiste hasta la profundidad del Seol, dice el Señor. Además, dice el versículo 20, como si fuera poco, Jerusalén sacrificó a sus hijos. Los versículos 20 al 26 muestran todas estas situaciones que Jerusalén manifestó en medio de su infidelidad. Sacrificó a sus hijos, los dio como alimento a las imágenes, los hizo pasar por fuego, se olvidó de su marido, de su juventud, Jehová el Señor. Fornicó con sus vecinos, se olvidó de cómo el Señor la tomó cuando estaba en su sangre arrojada en el campo y la tomó para él hermoseándola. Jerusalén se olvidó de todo eso. Jerusalén adulteró. El profeta Oseas ya había reprendido al pueblo de Dios por su fornicación. Oseas en el capítulo 2, versículos 5 al 8 dice, porque su madre se prostituyó
La que los dio a luz te deshonró porque dijo: iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata, el oro que ofrecía a Baal. Jerusalén, la amada del Señor, se mostró de corazón inestable. Fue diferente a la ramera. Se portó como adúltera que recibe a maridos ajenos y pagó para prostituirse. En vez de recibir la paga, pagó para prostituirse, dice la palabra. Reflexionemos por un momento y pensemos qué tanto se parece la hoja de vida de Jerusalén a la nuestra. ¿Qué tanta infidelidad vivimos en nuestra vida cristiana? ¿Qué cosas, pensamientos o personas prostituyen nuestra vida y nos alejan de nuestro Señor? Pensemos por un momento en él. Observemos ahora, en la segunda sección de nuestra enseñanza el día de hoy, el tratamiento que Dios hace a Jerusalén. Jerusalén fue rescatada por el Señor, fue hermoseada en su juventud, pero Jerusalén en su adultez le fue infiel al Señor. Ahora el Señor deberá dar un tratamiento a Jerusalén. El versículo 27 dice: por tanto, he aquí, yo extendí contra ti mi mano. El Señor aplica disciplina a Jerusalén. Disciplina. El versículo 27 dice que el Señor disminuye la provisión, quita la protección, quita el abrigo, deja a Jerusalén desnuda. Ahora Jerusalén será juzgada y condenada como adúltera. Deslucirá su reputación, será comparada con su madre que es Etea, será comparada con sus hermanas Sodoma y Samaria, y será calificada peor que ella. Sodoma es símbolo de corrupción. Dicha ciudad fue destruida por Dios debido al gran aumento de su maldad. Samaria era catalogada como una ciudad mundana, despreciada, desprestigiada y rechazada por los de Judea, ya que se había corrompido en gran manera. El juicio de Dios en torno a Jerusalén era que Sodoma y Samaria adquirirían carácter de justa con referencia al comportamiento suyo. Jerusalén había hecho juicios favorables a Sodoma y a Samaria con su mal comportamiento. Jerusalén deberá padecer el castigo por su maldad. Podemos reflexionar en que la disciplina del Señor es parte de su gran amor hacia sus hijos. Jehová el Señor aplicó disciplina a Jerusalén, porque la disciplina del Señor hace parte de su gran amor por su pueblo, por sus hijos. Hebreos, en el capítulo 12, los versículos 5 y 6 dicen: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis
la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. En la tercera sección de esta enseñanza podremos ver reflejado cómo, a pesar de la infidelidad de su pueblo, Dios le ama. Dios tiene misericordia y Dios perdona. Entonces, el tercer aspecto que veremos el día de hoy es el perdón de Dios. Los versículos 59 al 63 contemplan este aspecto. Y lo primero que veremos en esta sección es que Dios piensa diferente. Nuestro Dios piensa diferente. El versículo 59 dice: pero más ha dicho Jehová el Señor, ¿haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto? Dios no actúa como nosotros. Aunque Dios tratará a Jerusalén conforme a sus acciones, Dios recuerda su pacto y actúa conforme a su integridad. Lo segundo es que Dios se acuerda de su pacto. El versículo 60 dice: antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno. Dios recuerda los días de noviazgo. Ahora Jerusalén es una esposa infiel, pero Dios no olvida el noviazgo, la relación y compromiso hecho en la juventud con Jerusalén. Dios trae a comunión, es un tercer aspecto. Dios trae a comunión. Los versículos 61 y 62 reflejan eso. El versículo 61 dice: y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú. Dios hará que Jerusalén tenga reconcilio con su familia, sus hermanas mayores y menores. Sin embargo, eso no se da por mérito de Jerusalén, sino por la gracia infinita de Dios. Dios trae reconcilio de su pueblo para con él, y allí se reconoce que Dios es el Señor. Como cuarto, Dios perdona. El versículo 63 dice: para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Aquí la palabra perdonar se refiere en su sentido básico a cubrir. El hebreo kapar, que ya lo vimos en la primera enseñanza acerca del perdón, significa cubrir, expiar, con miras a un reconcilio con Dios y con el prójimo. Dios cubre el pecado de su pueblo. Eso lo hizo a través de Jesucristo en la cruz. Con su sangre, Dios cubrió nuestros pecados. El pueblo de Dios ahora es santificado mediante la ofrenda de sacrificio de Jesucristo. Veremos ahora que, a pesar de toda la circunstancia de infidelidad de su pueblo amado, Dios tiene misericordia, ama y perdona. Su perdón es infinito, no tiene límite. Y aún Dios da promesa a su pueblo de dar un perdón que es por toda la eternidad. Veremos entonces reflejado en el capítulo 2 de Oseas, los versículos 19 y 20, vemos la promesa de Dios
al perdonar a su pueblo. Oseas 2, 19 y 20 dice, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová el Señor. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. A pesar de nuestra infidelidad, amados, Dios tiene misericordia y nos da abundantemente de su amor y su perdón, y nos da promesa de un perdón eterno. Dice que se desposará con nosotros en fidelidad y conoceremos al Señor. Amados, por su gran amor hacia nosotros, Dios decidió cubrir nuestros pecados por medio de nuestro Señor Jesucristo. La forma de corresponder a ese amor está en vivir una vida de intimidad y armonía con el Señor. Pero además de eso está en vivir una vida de conciliación, amados hermanos, y armonía con nuestros hermanos. Iglesia, deseo que el amor, la misericordia, la paz y la gracia divina sea sobre cada uno de ustedes. Dios les bendiga, amados hermanos.